Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ponte al Día con Macarena Estevez. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Macarena? Pues hoy vamos a hablar de GPT 3.5 Turbo, que es la última novedad. Efectivamente. Yo estoy impresionado con la velocidad que va OpenAI, pero lo mismo pasa con la gente de Google, con la gente de DeepMind, aunque sean más o menos lo mismo, los de IBM, que ya parece que se recuperan, y es que todos los días tenemos novedades, ¿eh? Todos los días, pero te voy a contar una anécdota. La semana pasada estuve en la peluquería ¿Sí? y se me ocurrió preguntar a las peluqueras si conocían qué era ChatGPT y ninguna de ellas lo conocía, lo cual me dio que pensar, porque parece que hay un submundo que desconoce todo esto, o a lo mejor nosotros somos el submundo, pero está claro que muchas veces perdemos un poco como ese punto de vista de decir, oye, que no todo el mundo está en la misma onda en la que estamos nosotros. Absolutamente. Además, sabes que hace 2 días estaba en La Coruña en unas jornadas de inteligencia artificial y estaba participando en el debate y sorprendentemente aguanté sin levantar la mano para pedir el turno y hablar, porque todo el mundo estaba hablando de la sociedad, del impacto de la inteligencia artificial, de lo importante que era y tal, hasta que les dije, os voy a contar una anécdota de mi amiga Macarena, que era esta, literalmente, es, ojo, que los que estamos aquí vivimos en una burbuja en la que estamos acostumbrados a esta velocidad, al cambio que se viene y todo esto, pero... Y hablaban de la brecha, ¿eh? Sí, es así, porque en el fondo una de esas partes que tiene la inteligencia artificial de las negaciones, que es un poco que nos va a manipular, ¿no? Ajá. Pues creo que esas personas que desconocen son más fácilmente manipulables Ajá. que personas que tienen un poquito de formación. Por eso yo siempre digo que en todas estas cosas lo importante es no conocer los entresijos, pero sí tener una formación básica, saber un poco qué es lo que hay por ahí. Pero bueno, háblanos de GPT 3.5 Turbo. ¿Qué es eso Sí. de Turbo? Sí, bueno, lo interesante, o lo muy interesante de esta noticia, que es de ayer, literalmente, es que hay 2 o 3 cambios que son importantes. Bueno, lo primero, que se producen cambios todas las semanas o cada mes porque se sigue trabajando. O sea, algo que nos cuesta entender es que ninguno de los modelos que salen son perfectos, sino que se tienen que limpiar, optimizar. Y una de las cosas que se está haciendo es que hay 2 versiones, la 3.5, que es como la del año pasado, y la GPT-4, y van haciendo que esta, que había cogido mucha ventaja, y se habían olvidado la GPT 3.5, pues van haciendo cosas como que responda más rápido, como que se necesite menos energía, o que acepte prompts, o sea, que acepte preguntas y contextos mucho más grandes, que este es el cambio más importante. Porque la GPT 3.5 es gratuita, Sí. la GPT-4 hay que pagar. ¿Y ahora está Turbo? La Turbo es porque han pasado 2 cosas en la Turbo. Y es que es más rápida, pero además, antes cuando escribías una pregunta solo tenías 4K, como 2 páginas de texto para contarle toda una historia, copiar un documento, y ahora tienes 32K, que esto va como muy bien. ¿Ya está lo de las 32? 32K para la 3.5, ya estaba para la 4. Entonces, por eso te digo que se van como Que el otro día escuché que 32.000 K bueno, 32K, 32.000 caracteres. son como 50 páginas de texto. O sea, es decir, que le podemos meter 50 páginas de texto y lo va a procesar en tiempo real y nos va a contar algo. Hacer un resumen, o le vas a poder preguntar y se va a acordar. Impresionante. Sí. Hay otra cosa que es muy impresionante y es que han bajado un 25 o un 50% los precios. Entonces, hasta ahora había como un monopolio de si querías hacer cosas chulas. O sea, siempre hablamos de ChatGPT como algo que puedes dialogar con él, pero lo más importante es lo que pueden hacer los programadores para hacer otras cosas. Resúmenes, que lo metas en tu aplicación, que te ayude a hacer hojas de cálculo, que esto es importante. Porque para que la gente lo entienda, Juanto, GPT 3.5 a uso de las personas no tienes que pagar, pero los programadores sí que pagan. Sí. Porque Lo tienen... que pasa es que pagan muchísimo menos por la versión 3.5 que por la 4. La 4 es como se ha entrenado con muchos más textos y más documentos, pero hay cosas que se pueden hacer perfectamente con la 3.5 y es más barato. Aquí la cuestión está en que cuando tú eres programador, o sea, no cuando estás utilizando gratuitamente
ChatGPT en la página web. Si cuando eres programador y lo quieres utilizar dentro de tus productos, pues tiene un precio. Y hasta hace muy poco, el único que te permitía pagar y tener un API para hacerlo era OpenAI. Pero como esto va tan deprisa, de pronto apareció una gente que se me acaba de olvidar el nombre, pero no pasa nada, que decían que eran capaces de meter 100.000... Ah, sí, lo he escuchado también. Y el modelo se llama Claude, Sí. en francés. Entonces, estos tenían el mismo precio que ChatGPT, un pelín más barato, Ujú. y podías meter ya no 50 páginas, y podías meter 200, 300 o 1000. Y lo bueno que tiene la competencia es que para reaccionar... Bueno, primero, lo rápido que han sido la gente... Creo que eran Clarify o no. No, es que hay tantas startups que a mí se me olvida. Pero de pronto esto sale, lo hacen a la mitad de precio que ChatGPT y empiezan a competir, y esto lo hacen en unos meses y además dando mejores prestaciones, y ahora sale OpenAI y dice, espera, que te bajo un 50%, ya soy más barato que tú, y esto lo vamos a estar viendo así continuamente hasta que tengan unos costes también razonables, que no están mal los precios. Otra cosa que te quería comentar, y ahora nos sigues diciendo alguna que otra característica de GPT 3.5 Turbo. A mí hay personas que me preguntan si, porque yo pago por GPT-4, y hay personas que me preguntan si merece la pena, y yo tengo claro que sí. O sea, yo a veces, casi siempre utilizo GPT-4, pero como tienes un límite cada 3 horas, tienes un límite de peticiones que le puedes hacer. Entonces, algunas veces, pues para no gastar ese límite, utilizo GPT 3.5 y noto muchísimo la diferencia. O sea, yo, a las personas que nos escuchan, de verdad que recomiendo que de verdad, si es una cosa que creen que lo van a usar, que utilicen, aunque sea de pago, GPT-4, porque sí que noto la diferencia. Claro, y ahí estás dando un tema que yo creo que es importantísimo, que es el de la divulgación y entender en qué te puede ayudar. O sea, saliendo de la anécdota, cómo de verdad puedes hacerlo que de verdad te haga funcionalidad. O sea, pagar €1 al día de laboral por ChatGPT 4, yo creo que merece la pena, pero sobre todo en el que cada vez que tienes tareas en las que te pueda ayudar la inteligencia artificial, tendrías que hacer una especie de auditoría, ser un poco estoico en el sentido de, ¿qué estoy haciendo ahora? Creando un correo para responder este hilo tan grande. Pues voy a ver si hay una herramienta en la que le dé el hilo y me diga, mira, Macarena ha dicho esto, Juan ha dicho esto, y aquí te preparo una respuesta que puede ser o no. Pero si tú miras todas esas tareas en las que te puede ayudar, yo creo que ese es el modo de entrar con la inteligencia artificial. Y una última pregunta. En el Turbo, cuéntame qué es eso de la llamada a funciones. Pues esto es fundamental. Y desde un punto de vista de programador, o sea, a lo mejor para ti como usuario no. Pero es que puedes decirle, lo que haces es, normalmente la comunicación con ChatGPT es, yo le hago una pregunta y él me responde. Pero hay veces que sería interesante que dependiendo de la respuesta, pudiese llamar a algo distinto, como cuál es la temperatura en Berlín o cuántos son las ventas que he hecho, porque hago una llamada a mi ERP, se lo devuelvo a ChatGPT y ChatGPT me dice, oye, que va súper bien, un 15% más que tal, este mes has vendido no sé cuántos y el producto estrella es porque se lo has preguntado. Entonces, el poder tener como un interface en el que extraiga información de otras fuentes de datos es maravilloso desde un punto de vista de programador, porque yo ya puedo llegar a un cliente mío y decirle, no te preocupes, que todas tus preguntas de analítica, suponte que eres el Burger King, por poner un ejemplo, ¿te quieres saber cómo se están vendiendo las tiendas ahora o cuál es el producto que más se ha vendido? Hazle una pregunta y la pregunta sería, ¿cuál es el producto más vendido hoy en las tiendas de la zona de Cataluña? Y lo que harías es pasar, coger los datos, tener una manera de llamar a tu base de datos con esa pregunta, devolverlo y ya digamos que hacer ahí el resumen o trabajar con ello. Complementando esto, GPT-4, una de las cosas que, porque mucha gente, o sea, una de las grandes cuestiones es, ¿estas inteligencias artificiales son o no son inteligentes? Y hay quien dice que lo parecen, pero que no lo son. Lo parecen porque al final están alimentadas de toda la información de Internet, que al final no deja de ser información inteligente, y al final, pues digamos que interactúan contigo y te parecen inteligentes. Pero sí que es verdad que creo que, no sé, que muchas veces, no sé, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que son inteligentes? O sea, pues
en este debate, vamos a ver, es que no necesito que sean estrictamente inteligentes. Y te explico por qué. Lo que necesito es que sean apañadas. Y ahora te defino lo de apañados. Yo creo que la inteligencia artificial, la función que tiene es ayudarme. Entonces, yo no me da tiempo a leerme toda la Wikipedia, pero a GPT-4 le ha dado tiempo. Si es suficientemente lista para que yo haciendo buenas preguntas y ella investigando con lo que ha aprendido me responda, eso probablemente no sea una definición de inteligencia propiamente dicho, pero me parece que está muy bien tener este soporte. Entonces, no necesito que sea estrictamente inteligente. Pero de eso hablaremos otro día, de los agentes, porque definir qué es la inteligencia o no es complicado. Entonces, yo creo... Dime. Cerramos con esto, ¿no? Escuchaba con esto que estabas comentando de la llamada a funciones, que GPT-4 parece que es capaz de aprender porque tú le dices que haga una cosa y si luego no lo hace bien, entonces le dices que aprenda de que eso no lo ha hecho bien y en el fondo al final sí que estas inteligencias... Claro. Hay una parte en la que le hemos enseñado con inteligencia humana, ¿eh? Zafiro, esto no es que ChatGPT ha aprendido solo. Ha habido un proceso largo y caro en el que hay humanos que han hecho preguntas y que con las respuestas de ChatGPT han dicho esta no vale y esta sí que es la buena. Entonces, esa inteligencia se la hemos simulado, le hemos hecho por aprendizaje, por refuerzo, le hemos enseñado cuáles son las buenas. Y esto también es importante. Esto no se cuenta, o sea, no solo ha leído, ha resumido y ha puesto, sino que en el caso de ChatGPT de los diálogos le hemos enseñado a decir, oye, cuando tú preguntas esto, esta es una muy buena respuesta y las demás no. O sea, que sí que le hemos enseñado algo. Pero yo ya para acabar haría un resumen. Y de los 3 anuncios que yo creo que son fundamentales, uno es que podemos pasarle más documentación, o sea, 50 páginas, un PDF de 50 páginas, y podemos hablar con ChatGPT 3.5 y la 4, podemos hablar ya con mucho contenido para que lo resuma, para que busque. Lo de los precios, que esto empieza a haber competencia, con lo cual van bajando, que es muy, muy buena noticia. O sea, que no es que haya un monopolio y solo lo pueda hacer OpenAI, sino que cualquier player pueda hacerlo y vamos a optimizar la velocidad, el tamaño, para que cada vez sea más barato y más accesible. Y la tercera, la posibilidad y además lo vamos a poder programar. Podemos hacer que eso haga una llamada para que te llame telefónicamente, que te mande un correo, ¿no? Empezamos a ver ahí un mundo que va a ser muy sorprendente. Apasionante. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Pues con eso os dejamos con estas noticias y bueno, hemos aprovechado también a dar un vistazo a algunas cosas más, pero os dejamos hasta el siguiente capítulo de Ponte al Día y como siempre, muchísimas gracias Macarena, muchísimas gracias a Singular que nos presta el Stage One para hacer este tipo de cosas y por supuesto al equipo técnico que siempre hace que esto quede no súper profesional, más. Lo siguiente. Un placer, nos vemos pronto.